Hola, que Dios bendiga. Soy el hermano Mariano de Canarias y quiero hablar sobre el tema pedagógico del maestro cristiano y algunas terminologías. El maestro es aquel que enseña a los alumnos todo lo referente a la fe y la salvación. El maestro se empeña en compartir provechosamente lo que él ha aprendido. Si el maestro fracasa, también fracasa la escuela. A Cristo se le llamó Raboni, maestro, y el término lo elevó al más alto ministerio, enseñando a sus discípulos a que fueran a todo el mundo. Hechos 5:42. Todos los días en el templo y en las casas no cesaba de enseñar y predicar a Jesucristo. Con esa obligación nos dio una promesa, Mateo 28:20. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El problema es encontrar quienes enseñen o quieran enseñar. Hebreos 5:12 nos habla de ello y el escritor de Hebreos nos dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar, como si dijese, ustedes ya deberían ser maestros. Al tener tanto tiempo de creyentes, ya deberían de haber aprendido, por lo tanto poder enseñar. Con esta dinámica, el crecimiento de la vida cristiana es continuo y podemos verlo en Filipenses capítulo 3, 12 al 14 y Efesios 4, 15. La terminología y función de maestro es la guía de su clase. Este no es un dominante, siendo sus propias ideas las únicas que valgan. Por tanto, tampoco un indeciso o un veleta que no tiene opiniones propias. Debe trabajar con un propósito, como conocimientos bíblicos, en encuentros personales con Cristo o administraciones eclesiásticas. La personalidad del maestro. Los componentes de la personalidad del maestro son físicos, mentales, sociales, morales e espirituales. Físico, el buen maestro tendrá una buena presentación, salud, estar descansado pero no ocioso, tener energía y vigor y usar la voz agradable ante la clase. Mental, el buen maestro se renovará en sus conocimientos, en estar informado, actualizado y procurará pensar lógicamente y juzgar bien. Sus prejuicios podrá decidirlos sin dudar, mirando al futuro. Social, el buen maestro será optimista, simpático y culto, paciente y tolerante, será entusiasta, sincero y digno de confianza. Moral, el buen maestro también tendrá una vida moral intachable e irreprensible e espiritual. El buen maestro tendrá un corazón comprendido a la vida cristiana de Dios, haciendo como maestro una misión divina en su vida cotidiana. El carácter del maestro, la cualidad del maestro, del educador cristiano, con rasgos y contextos y maneras de pensar, obrar y distinguirse, lo podemos ver en 1 de Pedro 2:9. Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Algunas características del maestro son ser justo en lo que hace y piensa, vivir sometido a la palabra en obediencia, sujeción y dirección, conocer la Biblia y las técnicas de enseñanza, ser efectivo, apasionado en carácter prestigioso de la enseñanza, ser social, franco, entusiasta en su forma de ser ejemplo ético en la conducta docente, expresar la autoridad sin autoritarismo, tener temor a Dios y amor a los alumnos. Su preparación ha de ser ventajosa en todo lo que desempeñe. Ser responsable, comprometido y emprendedor. Ser firme en sus opiniones y fiel en sus propios principios cristianos. Ser creativo y original, adaptando las lecciones bíblicas a los alumnos. El maestro como estudiante de la Biblia. El texto del maestro cristiano es la Biblia, obviamente. Básicamente lo que enseña. Otros libros nos serán valiosos,
en el estudio como cartografía bíblica, etnografía, grandes doctrinas, diccionarios, comentarios exegéticos, etcétera, etcétera. Como fuente de esta idea e inspiración en su preparación para la obra de la enseñanza. El estudio en especial debería ser con un fin, el de preparar una lección en particular. Podemos ver que estudiar la lección diariamente, estudiar la lección periódicamente antes de darla y meditar y orar sería un buen principio. Los maestros, aunque llamados por Dios, necesitan capacitarse. La necesidad de una enseñanza exitosa pide al maestro que esté actualizado. Un buen maestro nunca dejará de aprender, por lo tanto, es la formación la que garantiza el éxito de cualquier método pedagógico. ¿Qué debe ser y saber el maestro? Pues el maestro enseña la materia y los métodos pedagógicos. Dicho esto, el maestro ha de cuidar 3 rasgos de su personalidad: el físico, el mental y el espiritual. La salud, la alimentación, las horas de dormir, las enfermedades, etc., su temperamento, su estado anímico, nervioso, irritabilidad, etc. Su apariencia debe reflejar el testimonio cristiano. El aspecto mental: tener los siguientes hábitos: estudio, alegría, autodominio, simpatía, meditación. El aspecto espiritual: sumisión a la voluntad de Dios, la oración y la periódica lectura de la Biblia devocional. Lo que debe conocer el maestro: se debe conocer a sí mismo. Su llamado al ministerio, sus motivaciones, sus gustos, sus fortalezas y debilidades. Debe conocer la Biblia, los nombres de los libros en su orden, el conocimiento general de cada libro, la historia bíblica, las doctrinas bíblicas, la geografía bíblica, las antigüedades bíblicas o usos y costumbres, los alumnos, su disposición, el medio en que se desarrolla, sus condiciones religiosas, sus características según la edad. Las técnicas y metodología que ha de conocer el maestro: estudiar los libros, presenciar las escuelas y cursos existentes, conocer a otros maestros, asistir a reuniones de maestros, etcétera, etcétera. El maestro es un siervo completo. Como cristiano debe tener un propósito sincero de salvar almas, debe crecer espiritualmente, debe ejercer la abnegación, debe tener una vida devocional, de oración, debe estudiar la palabra y lecturas de buenos libros. El maestro, como miembro de la Iglesia, debe asistir fielmente a la Iglesia, creer y representar la doctrina de su Iglesia, debe conocer la historia de su denominación, sus doctrinas y sus políticas, debe ser un defensor de la Iglesia en todas sus administraciones. El maestro, como estudiante de la Biblia, debe tomar tiempo para estudiar, debe hacer primero un estudio de la Biblia sin ayudas de libros, debe implicar primero a sí mismo la verdad de la lección y debe estudiar toda la Biblia. El pastor, como maestro, debe ser un ejemplo digno, debe de ser un amigo fiel, debe de apacentar su rebaño. Como consejero, debe ser digno de confianza, debe ser accesible, debe escuchar y ser atento, debe ser genuino, no debe condenar, sea consecuente, pertinente y paciente. Conclusión: la actuación del maestro cristiano, para que el maestro conozca bien lo que enseña, debe tener, además de conocimientos bíblicos, hermenéuticos y dogmáticos, así poder hacer una buena interpretación sistemática, también recibir estudios formales de la Biblia, teología y ministerio. El maestro es una combinación de ser, conocer y hacer. ¿Qué es enseñar? Enseñar es un acto por medio del cual se ofrece una meta. Enseñar es un proceso de cultivar para formar. Enseñar es interpretar 2 mundos, la Biblia y el alumno. Enseñar es guiar, enseñar es cultivar. ¿Cuál debe ser el papel de un maestro? El término papel o rol me refiero a la descripción de su trabajo, de tal manera que se enseñe eficazmente y de manera efectiva. Veamos las palabras griegas del Nuevo Testamento: didasco, enseñar; deutoteo, amonestar; piadeo, entrenar; y matuteo, hacer discípulos. ¿Cómo se logra? Sin duda existen multiformes maneras de hacerlo. Aquí queremos reflejar 3.
creando un buen ambiente para el aprendizaje, planeando, preparando las actividades del aprendizaje, guiando las actividades que faciliten el aprendizaje. La proyección ayuda a ser eficiente, logrando efectivos previstos, manejar bien el tiempo, la preparación, economizar recursos y trabajo, permite la unión en la enseñanza y suministra unidad en el contenido. El maestro obtiene disciplina, se bosquejan objetos claros, se ofrece seguridad al maestro, asiste al maestro a ser fiel a la palabra de Dios y prevé el sustento doctrinal del maestro. Conduciendo las acciones de aprendizaje, un maestro debe fomentar dos cosas: crear buen ambiente de aprendizaje y planear y preparar las actividades de aprendizaje. El maestro conduce la clase en las actividades de la enseñanza logrando establecer al menos 3 propósitos: despertar en los alumnos el deseo de aprender, guiar a los alumnos en las actividades de aprendizaje, actuar a cada alumno y valorar lo que ha aprendido, motivar, conducir y evaluar. ¿Cómo motivamos a los alumnos? Tiene que ver mucho con la personalidad del maestro. Una personalidad atrayente es una personalidad que manifiesta madurez y confianza. Necesita una vida agradable consigo mismo, tener una línea de pensamiento firme, Filipenses 4:8, saborea la vida en sus pormenores, intenta alcanzar sus metas personales, goza de la vida al hallarse en ella un sentido. El maestro motiva al alumno preguntándose qué aprendió, cómo lo aprendió, qué mantuvo el interés para aprenderlo. ¿Por qué evaluar? Para poder demostrar a sí mismo cuando enseñamos con atino y acierto. ¿Qué debe conocer un maestro? Un maestro exitoso en su labor pedagógica debe tener conocimientos de lo que enseña, conocimiento de a quién enseña, conocimiento de qué enseña. El maestro debe conocer bien lo que enseña, según Pablo en 2 de Timoteo 2:15. 1. Observación e interpretación. Y 3. Evaluación. La aplicación básica de los 3 pasos del texto bíblico, por ejemplo, el determinar qué quiso decir el autor y sus lectores originales, determinar qué verdades, principios son universales, hacerse la pregunta ¿qué significa estas verdades para mí? Hoy en día hay herramientas disponibles muy útiles que son excelentes auxiliares en el estudio bíblico. Mencionamos algunos de ellos: diccionarios de la lengua bíblica, léxicos hebreo y griego, comentarios exegéticos explicativos, comentarios devocionales, etcétera, etcétera. Concluimos con que el maestro debe conocer a sus alumnos, el maestro debe ser un estudioso de la personalidad y rasgo de cada uno de sus alumnos. Solo conociendo al alumno se nos proporcionará una enseñanza apropiada. Propicios a tomar en cuenta por el maestro, o principios para tomar en cuenta el maestro. Los alumnos aprenden mejor cuando sus necesidades son satisfechas, cuando la clase es interactiva, cuando la enseñanza es centrada y objetiva, cuando el maestro dirige la clase desde un principio. Bueno, hermano, con esto, aunque muy escuetamente y terminológicamente no se puede añadir mucho en 10 minutos, quedo muy agradecido y te mando un saludo a ti, Fernando, y a todos los hermanos. Bendiciones y hasta siempre.